hoy a dar una introducción de lo que es la perfilación, ¿verdad? Y un punto interesante es que, importante, mejor dicho, que el- la palabra perfilación es como que se está dejando de usar. Entonces, hoy se habla más en Estados Unidos, en otros países, de analista de conducta, ¿verdad? Análisis de la conducta criminal. Así es como se tiene en cuenta hoy, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver hoy por qué en realidad es mejor hablar de analista de la conducta criminal o no perfilador, o mejor dicho, análisis de conducta criminal antes que perfilación, porque el tema de la análisis de conducta criminal abarca muchas cosas, muchos, muchos principios, ¿verdad? Entonces es importante eso manejar. Un ratito. Bueno, existió una persona que se consideró como el padre de la criminalística, era Lockhart, se llamó él, ¿verdad? Él dijo un axioma, ¿verdad? Que todo intercambio, ¿verdad? Entre un criminal y su ambiente, por ejemplo, va a dejar ahí una huella. Pero él hablaba de huella física. Y así como hay huella física, evidencia física, por ejemplo, se encuentra eh, un casquillo ¿verdad? De una bala, se encuentra sangre, fibras, pelo, semen, por ejemplo. También el criminal o criminales dejan también su evidencia psicológica. Allá por donde pasamos, en el lugar donde vivimos, la gente que conocemos, que nos relacionamos. Todos los actos que realizamos, nosotros dejamos huellas. ¿Huellas de qué? Huellas de cómo somos. ¿Verdad? Dejamos vestigios, indicios psicológicos de nosotros mismos. A veces estos vestigios o indicios son muy sutiles. No siempre es tan claro, por eso ahí está el tema del análisis de conducta criminal o del profesional analista de conducta. Entonces, si un criminal se toma la molestia de eliminar huellas físicas, por ejemplo, de borrar cualquier indicio o vestigio que le pueda comprometer, y lógicamente se van a investigar, no encuentran evidencias físicas, justamente esa ya es una evidencia conductual, ¿verdad? Una evidencia psicológica. ¿Mm? Justamente te dice que esa persona entiende de ciencias forenses, es una persona inteligente, ¿verdad? Que no quiere ser atrapada, entonces esa es su evidencia de conducta. Justamente, ¿verdad? Aunque no existan huellas físicas, evidencia física. ¿Se va entendiendo el concepto? Sí, Ok, bueno. Ahora otro punto importante, las evidencias físicas pueden borrarse de forma intencionada o también puede ser accidental, pero las psicológicas nunca se pueden borrar. Entonces ahí el analista de conducta tiene una ventaja, inclusive con la gente criminalística, con la policía. Repito otra vez, las evidencias físicas se pueden borrar o pueden desaparecer accidentalmente, ¿verdad? Pero la evidencia conductual nunca es. Por ejemplo, las heridas hechas a un cuerpo, a una víctima, ¿verdad? No permite identificar a quién es el criminal, pero sí nos da una muestra de su comportamiento. Entonces, el analista de conducta tiene que hacer preguntas, por ejemplo, si una mujer murió acuchillada, por ejemplo. Son demasiadas heridas, por ejemplo. Son más necesarias de lo que es para acabar con la vida de esa persona, ¿verdad? Si sigue un patrón, esas heridas, por ejemplo, si las heridas están concentradas en las nalgas, en los senos, por ejemplo, en las partes íntimas, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo de hacerlo, verdad? O sea, ¿qué le puede haber motivado a esa persona a hacer ese tipo de heridas? ¿Qué necesidades psicológicas de ese criminal satisfacen esas heridas?
¿Y cómo se relaciona con el resto de evidencia física que tenemos? ¿Qué patrón de conducta general nos indican? Entonces, así es que tiene que pensar un analista de conducta. De esa forma tiene que pensar, ¿verdad? Es algo complejo, pero es algo apasionante. Entonces dijimos que las huellas psicológicas son sutiles, pueden ser muy sutiles, ¿verdad? Igualmente, así como las huellas físicas, las huellas psicológicas también hay que detectar, hay que documentar, hay que clasificar, hay que relacionar eso. Esas evidencias psicológicas, si se establecen con bases firmes, nos van a permitir elaborar hipótesis probables y comprobables, ¿verdad? Profe, vos estás queriendo compartir algo porque no estás compartiendo. No, 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 no. ¿No? Ah, bueno, No, no, eso no. no. Porque No, solés no, compartir, pues. no, no, no. Después, ahora clase magistral. Dale. Después hay una presentación y vamos a ver un video, ¿ok? Sí, la dinámica de la clase de hoy. A ver un poco en el grupo acá. Janine, te respondo después, Janine. Está bien porque si no me ya hace enfocar en el... A mí me cuesta retomar el hilo cuando me concentro, pero te prometo que te respondo. Bueno, este, bueno, el análisis contra criminal, ¿verdad? O perfilación, ¿verdad? Fue creada con la intención de colaborar en la investigación de delitos violentos graves como homicidios, agresiones sexuales, atracos, robo, ¿verdad? Cerrando la policía para tratar de esclarecer un delito, un crimen, ¿verdad? Entonces, el psicólogo en la actualidad emplea, el psicólogo en el equipo policial se emplea en todos casos cuya complejidad, ¿verdad? Un crimen que tiene mucha complejidad, ¿verdad? Ya trasciende la metodología tradicional de la policía, o sea que va más allá por la complejidad del caso. Entonces, aporta una visión complementaria al resto de las herramientas que tienen los policías. ¿Mm? Y se diversa posibilidad, dice, de la oración de perfiles de agresores desconocidos, ¿verdad? Ya sean seriales o un solo episodio, ¿verdad? Entonces, la confección de perfiles se usa la estadística por tipología, como estuvimos viendo, ¿verdad? También se usa análisis aparente de suicidios mediante la autopsia psicológica, que es una técnica que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Por ejemplo, esta conducta también puede ayudar a la vinculación de casos, ¿verdad? En diferentes casos que tienen puntos en común, ¿verdad? Que muchas veces después se descubre que fueron hechos por la misma persona. ¿Mm? El testimonio, ¿verdad? Por ejemplo, aportado de testigos, las víctimas, interrogatorio, ¿verdad? Estas son algunas de las posibilidades que puede salir del análisis contra criminal. Algunas de las posibilidades, ¿verdad? Bueno, ahora, este análisis de conducta o perfilación puede ser bastante efectivo, ¿verdad? Si es que se aplican bien sus principios. Entonces, por eso es que el análisis contra criminal tiene que necesariamente seguir el método científico, ¿verdad? No puede ser la imaginación nomás del investigador, ¿verdad? O decir cualquier cosa. No, tiene que tener un método, ¿verdad? Entonces, eso vamos a ir viendo, ¿verdad? El tema del método. Entonces, este nuevo modo de encarar la investigación policial de delitos supone una evidente revolución en los métodos de la investigación delictiva. Y aunque no es lo nuevo, ¿verdad? Ya sabemos que en los años 80, antes de la FBI, ya se empezó a desarrollar esto, ¿verdad? Pero lógicamente hoy hay más avances desde ese tiempo hasta acá, ¿verdad? Entonces, no en todos los casos se hayan suficiente evidencia física como huella dactilar, balística, ADN, ¿verdad? No en todos los casos, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante el trabajo de una lista de conducta criminal, ¿verdad? Porque después de todo eso se tiene que probar en un juicio oral, por ejemplo, ¿verdad? En otros países, de hecho, que el perfilador, ¿verdad? A veces participa en juicios orales, se le cita como testigo experto, ¿verdad? Entonces, por eso que se hace necesaria otro tipo de investigación también que no sean las tradicionales, ¿verdad?
Y eso para que complemente la batería de herramientas policiales, ¿verdad? Que ya tiene policía, ¿verdad? Entonces, para poder elaborar esta hipótesis, análisis psicológico dice, el analista debe tener acceso directo e inmediato a la información existente sobre el delito investigado, ¿verdad? Sin filtros previos. O sea, eso es un principio. Esta conducta tiene que trabajar con evidencia que la policía va quitando, no cosas que se ven en la tele, por ejemplo, sino que la evidencia, ¿verdad? Sin contaminar así la evidencia pura. Ahora, la investigación psicológica del delito va mucho más allá del análisis de comportamiento criminal, ¿sí? Porque se dirige a análisis de todo tipo de comportamiento delictivo, ¿no? Porque no solo se analizan las cosas que se hicieron, sino también las omisiones, por ejemplo, de un supuesto autor, ¿verdad? Sino también cómo es la víctima, ¿verdad? Se analizan los testigos, sospechosos, ¿verdad? Entonces, el análisis de otros criminales es algo que abarca muchas cosas, ¿verdad? Entonces, este investigador psicológico, perfilador o analista de la conducta, como se llama modernamente, es ante todo un analista. ¿Y por qué analista? Porque su trabajo es detectar, recoger, evaluar, tratar y analizar datos extraídos, ¿verdad? Todo ello en el ámbito de una investigación policial de delito. Y con ello después elaborar conjeturas, hipótesis, ¿verdad? Y devolver esa investigación analizada, ¿verdad? A los investigadores policiales para facilitar qué cosa, la labor de la policía, ¿verdad? Que con esos datos sea más fácil atraparla a un asesino serial, por ejemplo, ¿no? Un violador en serie, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, una lista de nota criminal tiene que saber, como vimos la pasada, el lenguaje no verbal, verbal y no verbal, por ejemplo, o de perfiles individuales de agresores desconocidos. Tiene que saber el perfil según la estadística, la vinculación de casos, tiene que asesorar en los interrogatorios de la policía. Todo eso puede hacer un analista de la conducta criminal. Entonces, un analista de conducta no es solamente un analista de la conducta criminal, sino también de conducta en general. Y eso únicamente puede hacerse teniendo una amplia visión de la ciencia de la psicología. Tanto así que abarca el estudio de la motivación, la atención, la percepción, por ejemplo, la toma de decisiones, el aprendizaje, la emoción, la psicopatología, las habilidades sociales, el lenguaje, la personalidad. Todo el campo que cubre la psicología, pero con la finalidad última de qué, ¿verdad? De comprender los actos que hace un criminal en este caso, ¿verdad? Sin olvidar el manejo también de otras disciplinas que tiene que saber el analista de criminal, por ejemplo, la lógica, la estadística, medicina legal, por ejemplo, balística, criminalística, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a empezar con algo básico. La clase hoy se va a basar básicamente en la observación y en los conceptos, ¿verdad? El concepto de qué es un análisis de la conducta criminal, ¿verdad? Eh, ¿Quién se recuerda al famoso Sherlock Holmes, ¿verdad? El, el famoso detective, ¿verdad? De la novela de este famoso escritor Conan Doyle, ¿verdad? Esto ya es un libro que se publicó en 1891. La obra se llamaba Un caso de identidad, 1891, ¿verdad? Entonces, el famoso detective, el doctor Sherlock Holmes, ¿verdad? Se dirigía a su ayudante, el doctor Watson, ¿verdad? Le dijo en un caso particular de un crimen, dice, usted no supo dónde mirar, por eso se le pasó por alto lo importante. Entonces, el tema de la importancia es la observación, ¿verdad? ¿Qué significa observación? Viene del latín observatio y significa acción y efecto de observar. Uno puede mirar algo, ¿verdad? Pero no, a lo mejor no observa, ¿se entiende? Una cosa es mirar, otra cosa es realmente observar, ¿verdad? Entonces, eso es básico para un investigador. Lo primero para un analista es que sea buen observador, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el verdadero fin de la observación, ¿verdad? De un analista, por ejemplo, un policía.
es que ese analista, ese policía se haga preguntas acerca de aquello que observa. Entonces, una vez formulada la pregunta, es inevitable que busquemos una respuesta. Eso requiere otras habilidades para comprobar si lo observado es realmente pertinente o no es. Entonces, esta comprobación se ejecuta inicialmente mediante la oración de inferencias, por ejemplo, ¿verdad? Mediante la lógica de lo que estamos observando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos del tema de la observación, por ejemplo. Entonces, voy a compartir pantalla. Se ve esta fotografía, ¿verdad? Sí, Sí, profe. Bueno, entonces van a medir sus dotes de observador, ¿verdad? Le voy a dar unas pistas, ¿verdad? Después vamos a ir analizando cosas de esta fotografía. Este fotograma que está acá es el presidente Bush en esa época. Fue después de los atentados del 9/11. Fue después del atentado del 9/11, allá en Estados Unidos, las Torres Gemelas. Entonces el presidente Bush iba a dar un mensaje al pueblo estadounidense, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué vemos, qué vemos, qué podemos interpretar más allá de una primera impresión. Entonces, vamos a centrarnos, por ejemplo, en las banderas. ¿Ustedes ven banderas acá en el fotograma? dos banderas hay. A ver, a la izquierda hay una, Claudia, ¿verdad? A la izquierda está la de Estados Unidos y después hay una ahí que no sé qué es. La Sí, derecha. está bien. Entonces, hay dos banderas. ¿Alguien más puede aportar sobre las banderas? Entonces, hay dos banderas. El de la derecha del presidente de los Estados Unidos, el de la izquierda no sabría. Bueno, no importa. Entonces, dos banderas. Pero en realidad hay tres banderas, porque acá está otra bandera en el saco del presidente. ¿Qué bandera esta es? No identifico. La de Estados Unidos puede ser. Sí, es la bandera de Estados Unidos, ¿verdad? No se nota nomás muy bien. Sí. Entonces, y justamente es el tema, ¿verdad? Justamente. Y observando los detalles. Entonces, en realidad hay tres, tres banderas, ¿verdad? Tres banderas hay. Ahora, ¿por qué, por qué hay tantas banderas? Y esta bandera que está acá también se supone que tiene que ir con los Estados Unidos por los colores. Entonces, ¿por qué tantas banderas? Ustedes saben que en estos discursos oye, los grandes presidentes tienen asesores de imágenes, ¿verdad? Que Es le para elevar asesoran. el espíritu nacionalista del Exactamente. Esa. Muy, muy bien, muy bien. Entonces, ahí leí un dato clave para que se entienda mejor, ¿verdad? Entonces, claro, después de ese atentado, lo que Profe, quería, inclusive, sí, sí, inclusive el traje es el color de la bandera de los Estados Unidos. muy bien, Rojo, Janine. blanco, Excelente, azul. excelente. Muy bien, Janine. Entonces, justamente, y eso también no es al azar, está hecho a propósito, ¿verdad? Está hecho a propósito también, porque justamente el tema de identificar, ¿verdad? La identidad nacional, ¿verdad? Entonces,
eso es algo que está hecho a propósito. Eso, lógicamente, este escenario no creó el presidente Bush, sus asesores. Entonces, primer punto, quieren dar una imagen de patriotismo, ¿verdad? Después de ese terrible atentado, ¿verdad? Ahora, ¿qué me pueden decir qué me pueden decir qué me pueden decir de las manos del presidente Bush, por ejemplo? ¿Qué transmite esas manos, la forma en que están cruzadas? Para mí, tranquilidad. ¿Quién? Puedo estar equivocado. No, no importa acá, si nos equivocamos, no. Acá el tema es la practicar. Practicar. Poder. Otro dicen tranquilidad, otro ven otra cosa. Poder. Claro, ese poder, alguien ve o intuye otra cosa. Tranquilidad y está todo bajo, bueno, lo que le quiere decir al pueblo es, estén tranquilos, está todo bajo, está todo Control. dominado. Y esa tranquilidad, por ejemplo, coincide con con el rostro de Bush, de su expresión facial. No, Bueno, entonces ahí ya tenemos una hipótesis de que algo no encaja, ¿verdad? Porque en realidad esta forma de poner las manos no es tranquilidad, sino que justamente es, cuando si es tranquilidad, generalmente se pone la mano una encima de otra, pero cuando se entrelazan los dedos, justamente es una cosa psicológica. Lo que él acá está tratando es de disimular su nerviosismo, que se ve acá en la mirada, y en la pena sonrisa que tiene y sobre todo en la arruga del rostro, que significa persona con mucho estrés. Esta arruga en el rostro así significa estrés. Fíjense en la mirada. Y si comparamos con la mano, que está entrelazada, que significa ¿para qué se hace esto? Se hace para traer las manos justamente para que la persona no se mueva mucho, ¿verdad? Todo esto es dicho por los asesores, ¿verdad? Le dicen que hagan estas cosas. Entonces, realmente no estaba tranquilo, estaba preocupado, muy preocupado el presidente Bush. Se ve en su mirada, se ve en la frente arrugada, se ven los labios tensos, ¿m? Y en las manos entrelazadas, que es para evitar justamente movimientos, o sea, que para controlar la ansiedad, ¿verdad? Entonces tenemos ya acá evidencia, ¿verdad? El patriotismo, ¿verdad? Hay tres banderas sumadas al color del traje de Bush, que es justamente rojo, blanco, este es un saco azul, ¿verdad? Estando mal la foto no es muy nítida. Entonces vemos el patriotismo, se quiere eso. También se quiere dar a entender que él está bajo control, ¿verdad? Tranquilo, cuando no es así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace analista de conducta, ver más allá de lo que ve una persona profesor, común, ¿verdad? Sí, en eso te puedo, bueno, disculpa que te vuelva sí, a cortar. No sé sí, si viste o vieron los compañeros cuando él por primera vez se entera, estaba en una escuela, él haciendo una visita en una escuela pública. Y ahí sí, entran sus guardaespaldas y le dicen lo que ocurrió del sí, atentado. sí, Y él, recuerdo. y sí, y viste cómo él reacciona con una frialdad única, como si fuera que a él no Sí, le importa nada. Para mí este tipo es un psicópata y acá lo único que está tratando es de decir, de emular que está supuestamente preocupado, ¿verdad? O que le importa algo. y todo puede ser. De hecho que hay, hay expertos de Estados Unidos, eh, psicólogos, criminólogos, que hay varios que dicen que él es psicópata, así que lo que dice Porque si a Anim mí, puede porque ser si a mí cierto. Porque si a mí, profe, me dicen, o a usted, no sé cómo sería, ¿verdad? Sí, Por ejemplo, yo le digo, yo soy su guardaespaldas y le digo, eh, presidente, ocurrió una desgracia, se vino abajo, qué sé yo, las Twin Towers, justamente las que están ahí enfrente del Shopping del Sol y fueron atacadas por aviones. Usted está con unos chicos dando clases, ¿qué va a hacer? Va a pedir que por favor le disculpen y que tiene que retirarse, lo mínimo, ¿verdad? Él siguió tranquilamente dando clases, hablando. sí. Y no es por eso. Hay criminólogos que dicen que él tiene esos rasgos psicopáticos.
por la conducta que tenía, ¿verdad? Así que puede ser cierto ese tipo de rasgo, ¿verdad? En él también puede ser. Entonces, veo muchas cosas acá, el tema del patriotismo, lo que se quiere, de lo que se quiere expresar, ¿verdad? La supuesta tranquilidad del presidente, ¿verdad? ¿Verdad? Que si uno mira bien, ¿verdad? No es que está tan tranquilo que digamos, ¿verdad? Ahora hay, ¿qué otra cosa más le llama la atención de esta fotografía? ¿O qué más se puede analizar acá? Aparte de las banderas, el traje o el lenguaje no verbal del presidente Bush. ¿Qué más se puede analizar? ¿Qué más ver en este cuadro? La forma de sus labios, La forma de sus o sea, labios. la forma, cómo está ubicado. Eso Mm, no era algo positivo. No, no recuerdo ahora en este momento, pero no era algo positivo. ya, ya, o sea, eso sería más de la, bueno, con su personalidad, ¿verdad? Pero hay algo más que se puede analizar en esta foto. El fondo que le sacaron delante de una ventana Muy para que bien, vea que todo mm, está tranquilo atrás. muy bien No el hay fondo. guerra. Exactamente, porque es muy inusual, ¿verdad? Esto casi nunca pasa, ¿verdad? Por tema de seguridad. Esto jamás van a ver que el presidente, cuando hablan, está con la ventana abierta por tema de seguridad. Sin embargo, esta vez está totalmente abierta, ¿verdad? Y lo que dice Claudia es cierto, se hizo el propósito para dar una imagen de que todo está bajo control, de que todo volvió a la normalidad, ¿verdad? Y esto hacen los asesores del presidente. Estos presidentes así grandes potencias tienen sus asesores en ropa, en un montón de cosas, ¿verdad? Ellos son los que asesoran al hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Por eso que tienen ese impacto diferente, ¿verdad? Que a lo mejor otra persona no tiene, justamente porque están asesorados hasta mínimos detalles, ¿verdad? De cómo tienen que hablar o qué tienen que hacer. O sea, lo que te dice es que la conducta de esta persona no es tan espontánea como uno puede parecer. El presidente Obama, por ejemplo, siempre es publicaba cuando se iba por la calle y se iba a comer una hamburguesa con que se quitaba el saco, así totalmente informal. O entrar en un Burger King, por ejemplo, a comer una hamburguesa. Todas esas cosas se publican y se hacen para dar una imagen, ¿verdad? No es que es tan espontáneo el tema, ¿verdad? Y todo eso son unas horas de imágenes, ¿verdad? Que ellos con eso quieren dar ciertos mensajes, quieren eh, influir justamente en la población, ¿verdad? Para que vea que el presidente o el gobierno es de tal o cual forma. Eso es cotidiano en la vida de estas personas, ¿verdad? El tema de las cosas que hacen está bastante estructurada y no es al azar, tienen todo un cronograma que hacer, ¿verdad? Entonces está muy bien, ¿verdad? El tema de dar una imagen de tranquilidad, de que todo es normal, o que todo volvió a la normalidad del patriotismo de los americanos, ¿verdad? De estar unidos y ese tipo de cosas. Entonces, esta es una práctica, por ejemplo, de una práctica de observación, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, ¿verdad? Importante saber que las evidencias psicológicas no se pueden analizar de forma individual, ¿verdad? Así de forma aislada, mejor dicho. Como tampoco se pueden estudiar las evidencias físicas de forma aislada, sino que hay que estudiar en un conjunto de cosas para tratar de entender qué es lo que pasó en una cena, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando vos juntás esa evidencia, se conforma un relato, una especie de relato, ¿verdad? De que a lo mejor una evidencia, una variable, puede influir en todas las demás, ¿verdad?
Entonces sí, es como que la escena o ese relato va adquiriendo coherencias. Entonces vamos a citar un caso, ¿verdad? En una casa, un domicilio donde se encuentran huellas de pisadas ensangrentadas, por ejemplo, ¿eh? Atribuidas lógicamente al autor de las muertes, ¿verdad? Pero esas pisadas no se hallan en el exterior del domicilio, en el interior sí. O sea, hay una escena, se le mató a alguien en una casa, dentro de la casa hay pisadas ensangrentadas, ¿verdad? Pero afuera no. Entonces, ¿qué podemos inferir de eso? De este rato que estoy diciendo. Alguien entró, le mató a ¿Son una de persona. zapato? ¿Son de ¿Cómo? zapato? ¿Pie descalzo o con zapato? A ver, si estaba con descalzo con zapatos. Sí, sí, las huellas son de zapatos o De zapatos, de zapatos. y pudo haberse sacado los zapatos y puesto en una bolsa al salir de la casa. Sí, muy bien. Puede seguir la persona escondida en algún lugar de la casa. Exactamente, muy bien, Claudia. Así es que quiero que piense, ¿verdad? Entonces, podemos inferir al menos tres evidencias, ¿verdad? Por ejemplo, de conducta, dice, uno, primero, se cambió de calzado antes de salir de domicilio, ¿eh? Utilizando algún calzado que ya había en la casa, por ejemplo. Lo que nos indicaría que posibles números calzaría y su estatura consiguiente es. ¿Entienden? ¿Se entiende por qué se infiere eso? Vamos a suponer que se cambió el calzado y llevó uno que estaba en la casa. Eso nos puede indicar posiblemente el número de calce y su estatura. Cuando más grande el zapato, ¿qué nos indica? Que es Que la más alta persona, la persona, más muy corpulenta. bien, muy bien, Janine. Entonces, esa es una evidencia que podemos inferir. Así el analista perfilador va haciendo su trabajo, análisis criminal, ¿verdad? Entonces, infiriendo esos últimos, ¿verdad? Puede ser que el criminal iba provisto de un equipo adecuado, ¿verdad? O sea, que se preparó para hacer eso, ¿verdad? Es decir, que preparó meticulosamente su actuación para evitar dejar huellas. O sea, que una vecina organizada, ¿verdad? Y eso nos da una evidencia de que esos indicadores de su experiencia, de la inteligencia y el conocimiento que tiene en investigación forense. ¿Mm? Entonces, ahí ya quitamos varias cosas de ese simple hecho del tema de las pisadas, de que por qué adentro y por qué afuera no. ¿Entienden? Esas cosas a una lista no se le puede pasar, ¿verdad? Igual que la evidencia física, la evidencia conductual debe ser reconocida, identificada, recogida, documentada, comparada, ¿verdad? Y reconstruida, ¿verdad? De una forma lógica, de una forma científica. Entonces, estas evidencias se van clasificando, ¿verdad? Esto es fundamental, sobre todo en crímenes violentos. Así, por ejemplo, podemos encontrar evidencia conductual orientada a satisfacer fantasía, por ejemplo, o motivaciones personales y otra orientada a la ejecución exitosa del delito. Entonces, ahí tener, por ejemplo, firma o personificación o ritual y tener modo operandi, por ejemplo. Entonces, la información a analizar es necesaria para la reconstrucción de un hecho investigado. Por eso que se hace siempre que se hace la reconstrucción de los hechos. Eso tiene que hacer criminalística. Toda esa documentación, ¿verdad? Entonces, es importante tener en cuenta que a veces esas evidencias son sutiles, como estamos dicho, ¿verdad? Y en ocasiones eso todo tiene que ver con lo que, no tanto con lo que se observa, sino precisamente en lo que no dice. Vamos a poner otro caso, dice. Por ejemplo, entra un asaltante en una casa armado con un martillo y la mordaza a uno de los moradores de la casa, o sea, que le ata para que no se mueva, ¿verdad? Y este criminal, ¿verdad? Esta persona viene con una actitud iracunda, ¿verdad? Amenazando con que le va a fundir la vida, pero se marcha al lugar habiendo sustraído únicamente una cantidad de dinero. O sea, viene con ira, le ata, ¿verdad? Le dice que le va a destrozar, destruir, pero se va con un poco de dinero, ¿verdad? Que se encontraba en la casa momentáneamente porque el dueño de la casa ya hacía un pago, ¿verdad? Y este atacante no cometió ningún daño en el resto de la casa.
¿verdad? Ni en la casa ni en la persona que estaba ahí, o las personas que estaban ahí. Entonces asociamos la ira, la motivación de venganza, ir armado con un martillo. Lo esperable sería esperar destrozos provocados por el agresor, ¿verdad? Sin embargo, acá no se produjo ningún daño, lo cual la conducta manifestada no parece coherente con la conducta esperada, ¿verdad? Entonces, el investigador, en este caso, tiene que elaborar una hipótesis, en el sentido de que quizás el asalto, el ataque, haya sido simulado por alguien en entorno familiar que sabía la existencia de ese dinero únicamente para sustraerlo. Con lo que las investigaciones policiales se dirigen hacia ese entorno en particular, ¿verdad? O sea, el entorno familiar más íntimo, y no hacia el entorno social o laboral de la persona amenazada. Eso restringe bastante el campo de búsqueda, ¿entienden? O sea, entonces los investigadores se centran en la vía familiar, entorno familiar de esa persona que fue asaltada y no su parte social. ¿Se entienden? Porque eso es lo que se puede, por ejemplo, quitar como hipótesis de esas incoherencias, ¿verdad? Entonces, sí, el método científico, sí, Sí, pero o sea que generalmente lo que nosotros solemos ver, ¿verdad? Es que estas personas que entran así, como son de, vamos a decir, bajo, bajo nivel social, generalmente sí, lo primero que hacen es querer destruir todo si entran en una residencia, vamos a decir, de algún magnate, por decirlo así, ¿verdad? Porque primero es la rabia contra la, vamos a decir, contra la posición social de esta persona, y en este caso solamente quiso reducir a la víctima. Nada más que eso, y fue directo a la, vamos a obtener el botín, que sabía dónde estaba, evidentemente. Pero claro, no la rabia contra la diferencia social que había, que es lo que generalmente suele haber. claro, o sea, su modo operandi era amordazar, ¿verdad? Atar al dueño de la casa, ¿verdad? Pero se fue con un martillo, ¿verdad? Entró ahí de forma amenazante, ¿verdad? Pero al final no hubo ni destrozos ni lesión, nada al dueño, ¿verdad? Y eso no coincide con la ira con que entró y con el arma que entró, ¿verdad? Al final lo único que se llevó es una X cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabía esa persona que había esa cantidad de dinero? Entonces, ¿verdad? Por eso es que se supone, ¿verdad? Que una persona que hizo eso es del entorno íntimo, familiar, que sabía que había eso ahí, ¿verdad? Y no lo mejor del entorno más social o laboral de la víctima. Entonces, así es que estas analistas de conducta van estudiando, van estudiando los casos, ¿verdad? Y todo se basa en evidencia. De esas evidencias e hipótesis, pues la metodología científica pues se basa en eso, ¿verdad? Primero la observación, después clasificar evidencias, ¿verdad? Clasificar, separar, ver las tipologías y eso unir otra vez como un rompecabezas, en un cuadro total, ¿verdad? Que nos va a decir si esa hipótesis se cumple o no, ¿verdad? Entonces, el método ahí está, en otra criminal, entonces eso es lo que tiene que hacer, seguir el método científico. No se puede basar así en puras especulaciones o en su fantasía, en su imaginación, no. Tiene que tener un método y el material siempre son las evidencias, ¿verdad? Hay que usar la lógica, ¿verdad? Estadística, muchas cosas para hacer eso. Entonces, vemos que la formación de la analista de conducta tiene que ser, tiene que ser amplia, ¿verdad? Analista de conducta tiene que saber cómo, tiene que saber de psicología, tiene que saber de psicopatología, tiene que entender del proceso penal, ¿verdad? Del sistema de justicia del país donde está. Tiene que conocer medicina legal, tiene que conocer de criminalística, tiene que conocer de sociología, tiene que entender entrevistas, interrogatorios, son muchas cosas que tiene que manejar. Una lista de conducta moderno. No basta ser policía, no basta ser psicólogo nomás.
se debe especializar en estas cosas y va a tener que estudiar muchas ciencias, justamente para ser buen analista. Y ciencias como la psicología, la psiquiatría, criminalística, eso es lo que tiene que estudiar. Entonces, ahora vamos a ver. Dice, las fuentes de evidencia conductual más comunes son, dice, las que se extraen de las declaraciones de víctimas, testigos y sospechosos, que se recomienda que sean grabadas en soporte audiovisual para su análisis repetido y exhaustivo. Entonces, fuente de evidencia conductual para un perfilador o analista de conducta criminal. En declaraciones de víctimas, testigos y sospechosos, esto dice, hay que siempre grabar audiovisual, en video. ¿Y eso para qué? Para su análisis repetido y exhaustivo. Otra fuente, la inspección ocular realizada en la escena o escenas del delito. Otra, la información derivada de la documentación recogida acerca de la escena del delito, como mapas, croquis, fotos, video. La información conductual derivada de las evidencias físicas existentes y su documentación en foto y video. Dice, la guía de la víctima y su documentación. Informes periciales tanto de policía científica como de otro departamento. Medicina legal, por ejemplo. Saber la causa de muerte es importantísimo, ¿verdad? Que se encontró en la autopsia, por ejemplo. Y la victimología, es decir, todo aquello que caracteriza a la víctima o víctimas del hecho investigado. Todas estas son fuentes de evidencia conductual que tenemos que analizar, ¿verdad? Desde entrevistas, ver fotografías de la escena del crimen, ¿verdad? Leer los informes policiales, médicos, los informes técnicos que van saliendo con ese material así de, vamos a decir, primer orden, es lo que el analista va a poder hacer hipótesis y ni siquiera hace falta que estén haciendo el crimen ahí mirando. Estos documentos, este material es lo que es necesario. Y no así estar ahí en la escena del crimen y investigar. Ahora, los pasos a seguir para realizar la reconstrucción del hecho delictivo serían, dice, reconocer la evidencia. Cualquier evidencia presente que no es reconocida supone una pieza de puzzle que no se recoge y sin la cual no es posible elaborar una imagen coherente y completa del hecho que se investiga. Además, la ausencia de determinados datos puede llevar fácilmente a elaborar hipótesis equivocadas. 2. Documentar la evidencia. Es necesario para realizar el análisis pertinente de la evidencia, reconocida en otros momentos y lugares adecuados, y como soporte a emplear durante el proceso judicial. Recoger la evidencia para su estudio y análisis mediante las técnicas adecuadas. Evaluar la evidencia. La evidencia es examinada para extraer de ella toda la información posible. Elaborar la hipótesis. Se formula un relato sobre cómo pueden ocurrir los hechos. Y esto es el mismo ejemplo de reconstrucción del hecho en la parte física y también en la parte psicológica. Reconocer, documentar, ¿verdad? Evaluar hipótesis de la conducta de una persona. Entonces, vemos que hay un método acá, un método científico, un método lógico, que el analista debe seguir. O sea, un analista de conducta no puede resolver un caso a través de lo que sale en la tele o en los medios de prensa, ¿verdad? Porque esa información claramente no es muy fiable, que digamos, y no va a tener la documentación, la evidencia necesaria para poder llegar a la verdad o una hipótesis cercana, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que se sepa de los pasos, ¿verdad? Y qué es lo que hay que analizar, qué es lo que hay que catalogar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco de investigación clásica policial. Para eso vamos a ver el capítulo de una serie que da en Netflix, ¿verdad? Que tiene que ver con aunque su nombre tenga que ver más con temas psiquiátricos,
el protagonista que es en realidad un psiquiatra. A estos psiquiatras antes se les decía a los alienistas, ¿verdad? Porque alienista viene alienado. O sea, en otros términos de loco, ¿verdad? Esta serie está ambientada en comienzo del siglo pasado, ¿verdad? Cuando no había todavía mucha tecnología como ahora esos rayos UV que hay para detectar manchas ocultas, ¿verdad? O programas informatizados, ¿verdad? Pero, ¿por qué quiero que vean esa serie? Hoy vamos a ver un capítulo que es el primero, ¿verdad? Pero los que tienen Netflix, por ejemplo, pueden ver esa serie porque le va a instruir un poco en cómo pensar, ¿verdad? Cómo pensar como un investigador, como hacía el famoso Sherlock Holmes, ¿verdad? Ese detective tan astuto, ¿verdad? De las novelas. Entonces vamos a ver un poco, ¿verdad? La forma el tema de la observación y el tema del razonamiento lógico de la hipótesis que se va dando en la serie y también sobre los personajes que voy a ir explicando. Entonces vamos a... Dice, en el siglo XIX dice, personas que sufrían una enfermedad mental, ¿verdad? Eran, dice, atendidas por los alienistas, que sería lo que es un psiquiatra actualmente. De ahí viene la palabra alienista, ¿verdad? Sería como un psiquiatra antiguo. Un ratito. Veo negro, profesor. Sí, ¿Los otros ven? No veo nada, profe. qué raro. Solo se ve oscuro, profesor. Ah, bueno, voy a ver. Voy a ver qué pasa. Se ve la barra de Netflix abajo, pero después la imagen no sale. Qué raro porque... Ahora un poco... Tampoco, solamente se ve negro. Sí. ¿Vos ya hiciste esto alguna vez de compartir Netflix? ¿No será que tiene un bloqueo para que no se comparta contenido de Netflix? Y no sé, la verdad que qué raro. Qué raro porque acá está bien todo. A ver. Eh, es raro porque debería salir, ¿verdad? Directamente al, al proyectar la pantalla. Es raro realmente.
I'm an alienist. That is a doctor. But instead of looking to cure a disease of the body, my name is Ahora David Ferguson. sale. Ahora recién se vio algo. Mm, Pero ahora negro otra vez. Solo dice, solo se ve el Dice que en subtítulo. el Puente Nuevo pasó algo malo. Lo encontré en Buckbury. qué Can you raro. tell me what you saw? Se ve oscuro entonces. ¿No querés probar si yo puedo compartir? El muchacho que está ahí, Todo negro. ese Yo muchacho veo que todo está negro. todo negro. Se ve otra vez todo negro. Solamente la letra. Sí, que profesor, yo dice- veo negro también. Qué raro. Qué raro porque acá. Se No nota el sé si soy yo subtítulo, se nomás. escucha todo, profesor, no, pero la sí, imagen no sale. Sí, Yo veo negro también. Había sido que yo abrí en mi Netflix y eso nomás lo que yo estaba viendo en mi Netflix, ¿no? Era lo que vos estabas proyectando. Ah, bueno, entonces, un ratito. Voy a. Un ratito voy a salir de acá. Y a ver si es que. Un ratito. Voy a ver si puedo. Compartir de otro sitio. Ve ahí. Ahora se ve. ahora sí. Ahora sí, profesor. Vale. Ok. Tu abuela no sabía dónde estabas, así que le pregunté a uno de tus compañeros. Me dijo que le tienes un especial cariño a esta casa y que pasas aquí la mayoría de las noches. Este sitio no es agradable para una joven como tú. No he venido por un asunto agradable. Y a los chulos, perdedores, rameras y maleantes de la ciudad los veo en el departamento, y eso sin mencionar a los borregos con los que trabajo. Así que no te preocupes por mi bienestar. He venido a devolver
would want. No al azar. ¿Las vísceras estaban expuestas? Las tripas, Moore. Sé muy bien lo que son las vísceras. Examinar el postmortem del caso Spike para... ¿Qué le pareció la serie? Muy buena, yo ya vi todo. Atrapante. Sí, ¿verdad? Ya que son unas preguntas sobre si captaron ciertas cosas. ¿Qué tipo de mente puede hacer algo así? Ese tipo de crímenes de esa forma. Psicópata. Porque psicópata y un psicótico, Un esquizofrénico también puede ser. o sea, también. Sí. Pero ¿qué puede ser más? Evidentemente que la mente que hace eso es, como dijo el doctor, es Enfermo. es enferma, pero ahí va más allá de la enfermedad. Tiene otra característica que va más allá de un problema mental, ¿verdad? O psicópata o psicótico, por ejemplo, ¿verdad? Sino que entran también, hay otra categoría ahí, ¿verdad? ¿Cómo se puede llamar ese tipo de tendencia? Vos Ahí, decías parafilia. sí, ahí entra la perversión, ¿verdad? Una persona, Masoquismo. Sadismo, perdón. sí, una persona, sí, sadismo, pervertida, ¿verdad? O sea, es un pervertido, ¿verdad? Que hace eso, es un perverso. Eso es el tema Para de mí la eso no me llama la perversión. atención, en ninguna parte se dijo si este chico fue así cortado cuando estaba vivo todavía o estaba muerto ya. Y lo más, y según ahí es cuando estaba vivo, ¿verdad? Porque el tema de la La sangre, ¿verdad? sangre. La sangre, ¿verdad? Entonces, eso le añade un extra, pues. Y ahí te das cuenta que su mente es muy, como dice el doctor, es el Laszlo, muy retorcida, pero es la mente de un perverso, ¿verdad? Pero entre psicópata y psicótico hay que ajustar, ¿verdad? Porque cuando le podemos decir a la policía, ah, no, que no, es un psicópata y un psicótico, no. O uno o lo otro, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué creen que es más? ¿Va a ser lo psicótico o lo psicopático? Psicopático, doctor. ¿Por qué, Alfredo? ¿Por qué pensás eso? Vos querés que digamos psicótico, profesor. Yo ya te pillé todo, pero no sé por qué. No, en realidad este no es un psicótico. No es psicótico porque hay un detalle que se le está pasando, ¿verdad? Que es organizado, ¿verdad? Hace sus cosas de una misma manera. Eh, son varias víctimas, ¿verdad? Y siempre en un tejado, siempre son en lugares altos, ¿verdad? Tiene un patrón, es una mente organizada dentro de su perversidad, ¿verdad? Tiene un patrón, ¿verdad? Hace las cosas de la misma forma, ¿verdad? Y otro tema también, que en esa época, ¿verdad? O sea, que ya si fue una persona esquizofrénica, psicótica,
tan perturbada no había estado uno en la calle. Es más probable que ella estaba ya en un psiquiátrico como el que aparece ahí. Ese es otro punto también a tener en cuenta. Y otra cosa también, ¿verdad? Que si es que le lleva a los chicos, ¿verdad? De una forma que no, que pase inadvertida, que por ejemplo que nadie les vea o le pueda identificar, significa que tiene ciertas habilidades, ¿verdad? De manipulación, de convencimiento, ¿verdad? Por eso le elige a chicos prostitutos, ¿verdad? Y le convence a ir a ciertos lugares, ¿verdad? Como en este caso, Entonces, que, psicópata, pues, encima que, puede, organizado, no hay. que puede ser un tejado, ¿sí? Entonces, va más a los psicopáticos, pero su punto central es lo pervertido, ¿verdad? Porque no todos los psicópatas otra vez son perversos como este, ¿verdad? Acuérdense, la mayoría de los psicópatas no son criminales, ¿verdad? Pero esta parte, ¿verdad? De tener esos rasgos psicopáticos, sádicos, antisociales, ¿verdad? Es otra vez, tiene perversión, ¿verdad? Y eso se ve, ¿verdad? El tema de quitar los ojos, del tipo de heridas. ¿Qué necesidad está satisfaciendo ahí, verdad? Es importante preguntarse, por más que, como diga el autor, aunque me vaya al infierno para entender, dice él, ¿verdad? O sea, lo que quiso decir es que tiene que entrar en la mente del criminal, ¿verdad? Y aunque parezca raro, un perfilador también tiene que hacer eso, pensar como el criminal, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que le va a traer? ¿Por qué quita los ojos? ¿O por qué hace esas heridas así? O por qué quita las vísceras, ¿verdad? Hay una parte que aparece, sale el asesino de ahí, no se ve la cara. En la parte donde sale el gatito. ¿Ustedes notaron eso? ¿Captaron esa parte donde está el asesino? No, Hay una parte que sale el gatito y están fritando una comida. Le da a comer Partes de un al ser humano gato. parecía que estaba comiendo. Sí, parte de un ser humano. Riñones, Estaba, riñoncito, cualquiera. sí, estaba cocinando, exactamente. Y el ojo puso en el agua, ¿verdad? Entonces, eso es un ritual, ¿verdad? Es un ritual. Es parte de es parte de su ritual, ¿verdad? Entonces, ahí también puede ser el mismo canibalismo también, ¿verdad? El hecho de cocinar cosas así como el otro Hannibal Lecter, ¿verdad? Entonces, todo indica lo que más se ve es la perversión, ¿verdad? Que hay un ritual, hay una perversión y que tiene una organización, ¿verdad? Por la forma que hacen las cosas, en el mismo lugar, de la misma forma. Entonces hay que entrar en su mente a ver qué es lo que qué necesidad está supliendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está buscando a través de esos crímenes, ¿verdad? ¿Por qué eligen niños? ¿Por qué niños prostitutos, verdad? ¿Por qué no otra clase de personas, por ejemplo? Entonces, esa pregunta es lo que tiene que hacerse el analista de conducta y ir atando los cabos con lo que va saliendo en la evidencia. Por eso este doctor le trae a dos especialistas que tienen que ver tienen que ver el cadáver, ¿verdad? ¿Por qué le llama a esos expertos? ¿Por qué el cadáver? ¿Qué es lo que quiere saber el doctor? ¿Cómo fueron hechas las heridas? ¿Qué es lo que él pide que se busque? Exactamente, ¿verdad? Herida, tortura, si fue torturado, la herida, los cortes. Acuérdense que le están comparando dos casos anteriores que también se encontraron en el tejado, entonces él eh, ya se dio cuenta, ¿verdad? Que debe ser la misma persona, porque va a ser muy difícil, ¿verdad? Que dos personas diferentes, ¿verdad? Hagan el mismo tipo de crimen tan metódico, así, tan particular, va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, ella se dio cuenta de eso, por eso que empieza a hacer el enlace entre un caso y otro, ¿verdad? Eso es también un principio de la perfilación, ¿verdad? Relacionar un caso con otro, ¿verdad? Para encontrar patrones comunes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiere saber él, ¿verdad? Los patrones comunes de ese asesino en particular, ¿verdad? Para entenderle mejor por qué deja los cuerpos en un lugar alto, por ejemplo. ¿Por qué hace las heridas? ¿Por qué le quitan los ojos? Todo tiene una significación, un significado, un sentido en la mente de ese criminal, que es lo que el analista tiene que tratar de llegar, aunque parezca complicado, ¿verdad? Difícil, pero es lo que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Para llegar al criminal. El tema que le manda al dibujante, por ejemplo, ¿verdad? Quiere analizar
la evidencia, ¿verdad? En esa época era así, ¿verdad? No había celular para filmar nada, no había. Entonces, el tema del dibujante va juntando las pistas, ¿verdad? Y ahí que se da cuenta, dice, tiene que ser una mente muy, muy retorcida para ese tipo de crimen. Y ya se dio cuenta que este señor con sífilis que estaba ahí, en el psiquiátrico, porque antes por la sífilis no se curaba. Y si la sífilis se iba a niveles y terminaba en neurosífilis, ¿verdad? La neurosífilis no tratada te deja loco, ¿verdad? Te da una especie de demencia. Y se dio cuenta que el otro asesino no era el asesino que él estaba buscando. No tenía, no tenía el perfil porque el otro mató, pero de otra forma y por otra razón. Entonces, hay muchos principios interesantes acá, perfilación, que salen en esa serie. Por eso les recomiendo que vean. Creo que ya va por la segunda temporada, ¿verdad? Antes no podemos ver en todas las clases porque el tiempo, ¿verdad? Pero capaz que más veamos a un capítulo o a una parte por lo menos. Pero es muy interesante lo que tiene Netflix. Les recomiendo que vean. Profe, una Por el, consulta después de sí, terminar este curso. ¿Será que podríamos sí, seguir algo así un poco más profundo como con estas películas? algo más profundo. ¿Cómo sería eso? Películas, a nivel de estas películas, así. De seguir analizando películas, ¿verdad? Ya, y se puede ver qué se puede hacer, qué tipo de actividad, ¿verdad? Tipo, ¿cómo es? Tipo cine debate o algo así. Porque con esto se aprende más. Sí, se aprende con las imágenes, sí, se aprende. Y en esta serie por eso que elegí, porque hay muchos principios, ¿verdad? De investigación criminal que son básicas, ¿verdad? Y la serie está ambientada, ¿verdad? Sí, en el comienzo del siglo pasado, ¿verdad? Pero lo importante acá es ver el método que usa el alienista, ¿verdad? Él usa varios métodos. Usa el inductivo, por ejemplo, es que comparar una cosa con otra, ¿verdad? Como los casos de otros niños también asesinados y estos nuevos casos, ¿verdad? Ya de criminales, vamos a decir, de casos conocidos, entonces hace la inducción, pero también hace la deducción, ¿verdad? La deducción según la evidencia del cuerpo, lo que sea, ¿verdad? Trata de formarse un panorama, ¿verdad? Él lo que quiere saber es qué tipo de persona es la que hace esos crímenes, ¿verdad? Entonces utiliza varios métodos, ¿verdad? El inductivo, lo que se sabe ya de criminal, los trastornos mentales, y el deductivo, que es la evidencia. Analiza la evidencia como el tema por eso hacen el tema de analizar los huesos, ¿verdad? El cadáver. Por eso él pide ese tipo de cosas, ¿verdad? Analiza la evidencia y en base a eso va ajustando su hipótesis. Y en la serie, así, cada capítulo va mostrando más, él va descubriendo más cosas del asesino, hasta que, ¿verdad? Hasta que termina la temporada, ¿verdad? Así es, por eso le digo que vean, ¿verdad? Porque este caso sigue en otros capítulos, no termina acá, ¿verdad? Y cómo él llega después al criminal, ¿verdad? Cómo va razonando, eso es lo que quería que asimilen y vean, ¿verdad? El proceso de perfilación. Y espero que con esta clase tengan un panorama mejor de cómo se hace un análisis, ¿verdad? De conducta, ¿verdad? Qué es lo que hay que tener en cuenta, de qué forma hay que pensar, analizar las cosas, ¿verdad? Eso van a necesitar después cuando hagamos las prácticas, ¿verdad? Las tareas más específicas en tema de perfilación. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Una pregunta sobre la clase de hoy? ¿Algo que por ahí no se entendió o no quedó claro o le llamó la atención que quieran reforzar?
diferencias entre el psicópata y el sociópata y el, ¿cómo dijo hace rato? El Psicótico. psicótico. Eso se puede hacer en una, ¿cómo es? En una lámina, algo así que después nos hace, profe. Sí. Bueno, de hecho que hay materiales sobre eso que están en el aula que es de psicopatología. Pero no hay problema. O sea, psicópata, sociópata, eso es lo mismo, ¿verdad? Trastorno antisocial de la personalidad, ese término, psicópata, sociópata, hoy día es lo mismo, ¿verdad? O sea, el mismo patrón de conductas se toma de esa manera, ¿verdad? Ahora, diferenciar de psicóticos y otra cosa porque los psicóticos alucinan, deliran, ¿verdad? Su lenguaje a veces es incoherente, su conducta a veces es incoherente. Eso es lo que le caracteriza al psicótico, ¿verdad? El mundo de la alucinación, de la fantasía, generalmente no se cuidan personalmente, ¿verdad? Y el psicópata es muy diferente, ¿verdad? Porque una persona que pasa desapercibida, ¿verdad? Que tiene buenas habilidades sociales, se mezcla entre la gente, ¿verdad? Vos no sabes que va a ser que quién es el psicópata en tu entorno, imposible es. A menos que convive con esa persona, pasa una persona normal, ¿verdad? O sea, su forma de razonar es totalmente normal, ¿verdad? Puede estar casado, puede tener profesión, ¿verdad? En cambio, el psicótico es difícil que se reciba, que sea profesional, por ejemplo. No tiene una vida social. El psicótico vive ensimismado en su mundo, generalmente solitario, encerrado en la casa. Es difícil que salga mucho en la calle, que tenga una vida social. Justamente por su forma, por la rareza, ¿verdad? Es difícil que tenga un círculo de amigos así. Esa sería una diferencia entre psicópata y psicótico, ¿verdad? Son perfiles diferentes. Pero aún así, hay veces que en algunos psicóticos también son perversos. O sea, que puede ser que un psicótico también tenga cosas perversas y temas antisociales. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Psicótico y psicópata no es lo mismo, son diferentes trastornos, ¿verdad? Pero pueden compartir ciertas cosas, como las perversiones, por ejemplo. Eso sí. Hay psicóticos que son también perversos, abusan de niños, de gente de forma sexual, ¿verdad? Hacen cosas parecidas a la psicópata, ¿verdad? En lo que es la parte criminal, por ejemplo, pero ahí hay diferencia, ¿verdad? No sería Hay diferencia. ritualista, ¿verdad? Un psicótico sí también puede ser ritualista, ¿verdad? Así como Jeffrey Dahmer, por ejemplo, si no sería que era caníbal, él era muy ritualista y él era psicótico, por ejemplo. Él iba más a lo psicótico, ya la fantasía que tenía, ¿verdad? Era más desorganizado, se encontraba en su apartamento un montón de restos humanos, mucha evidencia, no es que a él le importaba mucho ocultar las cosas. A este Jeffrey Dahmer, ¿verdad? Se iba más, era psicótico, ¿verdad? Él era Aún que así, vivía en la casa de la abuela, profe, ¿verdad? la casa de la abuela, no recuerdo. Él tenía sus padres, pero no sé dónde vivía realmente, en qué época, si se mudó ahí, ¿verdad? Pero él tenía papá y mamá, ¿verdad? O sea que padres que vivían juntos, ¿verdad? Pero era también un pervertido, ¿verdad? Y hay otros vecinos que son más organizados como John Gacy, el asesino payaso, por ejemplo, que sí trataba de ocultar las cosas, que es mucho más organizado. Por eso que Ressler creó esa categoría, no dijo psicópata psicótico, sino que dijo organizado, desorganizado, ¿verdad? Y también nos va a servir a nosotros, ¿verdad? Porque si entramos hacia el tema de psicopatía, psicosis, nos vamos a perder ahí, porque son temas muy complejos, ¿verdad? En cambio, es más fácil pensar, por ejemplo, en un tipo de mente organizada o desorganizada. En el caso de este criminal, es organizado, ¿verdad? De acá de la serie, ¿verdad? Porque tiene un método, tiene un patrón y no se le está libre. Quiere decir que es una persona que pasa desapercibida, ¿verdad? No es una persona tan alienada que va a estar en la calle, porque si no ya le llevarían en un psiquiátrico, por ejemplo, ¿verdad? O no le va a convencer tan fácil a llevarla a sus víctimas. Entonces, es otro tipo de personas, más bien manipuladora
y que pasa desapercibida entre la gente, ¿verdad? Y son así, son pistas, son cosas que uno tiene que ver. Y por eso es que hoy hablamos del tema de la observación. O sea, yo quería que vean esto para conocer por investigación criminal, pero a ver si observaban. Ven que al principio dice, creo que el comisario ese dice, y los ojos, ¿verdad? Le comieron los pájaros, dice, pero eso no sabemos, ¿verdad? Eso es una hipótesis, ¿verdad? Que puede ser o no. Pero vemos una parte que el asesino tenía el ojo ahí, ¿verdad? O sea, que no es que comió ni un pájaro. Él agarró, arrancó y llevó con él, ¿verdad? Como un trofeo, por alguna razón, lleva los ojos. Entonces, a medida que sean las evidencias, hay que ir haciendo el perfil, ¿verdad? No siempre lo que parece a primera vista es lo que es. Y eso en perfilador sabe bien, ¿verdad? Por eso que en la prensa muchas veces vemos un homicidio. Ah, fulano le mató a su señora. Ya todo el mundo asesino, tal cosa, ¿verdad? Y a veces vos estudias los casos y te das cuenta que totalmente otra cosa pasó ahí, ¿verdad? Por eso es que no te puedes guiar en la prensa para hacer ningún perfil ni ese tipo de cosas. Lo único que sirve son las evidencias, información de calidad, para entender qué es lo que pasó realmente en un crimen X. Y si es que hubo un homicidio, hubo un suicidio, qué es lo que hubo ahí, ¿verdad? Acá solamente a nosotros nos interesan las evidencias, no lo que dice fulano ni lo que está en la prensa. Eso es un perfilador jamás puede hacer un perfil de esa manera, pues totalmente científico, no hay ciencia alguna ahí, ¿verdad? Acá se usa la ciencia y como hace el doctor Laszlo, ¿verdad? Ver la información de primera mano, como por ejemplo analizar los huesos, ¿verdad? Entonces eso sí es objetivo, ¿verdad? Bueno, ok, Claudia. Dale, nos vemos el martes, entonces. Nos vemos el